importante, lo mencionaremos en su momento, y presencial en Sesimín. Buenas noches a todos, son las 6:05. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del Grupo de Interés Cultural y Científico de Sesimín, la número 195, citada para el día 23 de enero a las 6 de la tarde. Es sobre el libro Una mirada médica de la vida, médicos escritores y escritores médicos. Libro escrito por el académico Pablo Rosselli Kopp y por la médica psiquiatra que es su esposa, Camila Rodríguez de los Ríos. Y la moderación nos la va a hacer el académico Luis María Murillo. ¿Quién es el doctor Pablo Rosselli? Pablo, además de ser un muy buen amigo y colega ortopedista, es médico cirujano, ortopedista y traumatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y ortopedista infantil de la Universidad Javeriana, el Instituto Rubber. Después se fue, hizo un fellow en investigación en el DuPont Hospital for Children en Wilmington, Delaware. Pablo hizo un diplomado en narración creativa en la Universidad Central. Pablo es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. En la actualidad ejerce como ortopedista infantil y docente de la Fundación Cardioinfantil y ortopedista adscrito a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Pablo ha escrito 2 libros de ortopedia infantil y uno de actividad física, ejercicio y deporte en niños, con la editorial médica Panamericana. Pablo tiene múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Quien nos va a hacer la moderación es el doctor Luis Murillo, quien es médico ginecólogo, egresado de la Universidad del Rosario como médico y ginecólogo con el hospital o en el Hospital Lorencita Villegas de Santos. Es hoy en día el coordinador de Historia y Humanidades de la Academia Nacional de Medicina. Sin más preámbulos, vamos a iniciar esta sesión que sé que va a ser muy buena. La vamos a aprovechar y a disfrutar mucho. Y bueno, le paso la palabra a Luis María Murillo, quien dije ya que es el coordinador de Historia y Humanidades de la Academia Nacional de Medicina. Gracias a todos los asistentes y Luis, tienes la palabra. Gracias. Por Gracias, favor, Jorge. todos tengamos el micrófono apagado para no interrumpir. Gracias. Eso es. Bueno, comenzaré por decir que el doctor Pablo Rosselli Koch es un médico escritor y se dio a la tarea de hacer un ensayo sobre los médicos escritores. Y yo tuve la fortuna, coincidencialmente digo, siendo ginecólogo, de ver la gestación de esa obra. Entonces quiero compartir con ustedes un poco de esa historia. Yo me entero en agosto del 2019 de ese proyecto. Era el 29 de agosto de ese año cuando el doctor Pablo Rosselli me hizo una llamada telefónica y me contó su proyecto. Me dijo que era un ensayo sobre aquellos médicos que ejercen la medicina y escriben de manera creativa sobre temas diferentes a la profesión, diferentes géneros, novela, ensayo, crónica, poesía, etc. Pudiera presentarlo pronto. Hasta donde yo me acuerdo, creo que hablamos de que en noviembre del 2019 se iba a presentar en la Academia Nacional de Medicina.
Y la verdad sea dicha, se presentó en noviembre en la Academia Nacional de Medicina, pero no del 2019, del 2023, el año pasado. ¿Y qué explica eso? Sencillamente el afán perfeccionista, yo creo, de los médicos. Los médicos tenemos que ser perfeccionistas porque está en nuestras manos la vida de los pacientes. No nos podemos dar el lujo de cometer errores. Entonces creo que esto hizo que su libro durara más en elaborarse, pero también fuera una obra mucho mejor que la que inicialmente. Bien. En el caso mío, por ejemplo, hablando de perfeccionismo, el doctor Hugo Sotomayor Trivín, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, me invitó en el 2017 a ser parte de esa sociedad. Y entonces yo le dije, listo, para el ingreso voy a hacer una reseña sobre la entomología médica. La entomología, para quienes no están al tanto, es la ciencia de los insectos. Y mi papá fue el iniciador en el país ya hace casi un siglo, en 1927. Y como homenaje a él, y como homenaje a mi profesión, pues dije, voy a hacer la reseña sobre la entomología médica. Y la verdad es que en unas pocas semanas, un par de meses, si acaso, terminé gastándome más de año y medio, y no fue una reseña, sino fue un libro de más de 400 páginas. Entonces yo creo que quienes somos obsesivos con la perfección tenemos ese problema, de pronto cualidad. El doctor Hugo Sotomayor, a quien les he comentado, había invitado al doctor Pablo Restadeli a visitar en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina la sala de médicos escritores. Y allí entonces él se concentró, los colombianos. En ese entonces conocí una lista que tenía, donde había 49 escritores nacionales y 29 extranjeros universales. Me alcanzo a acordar de Avicena, de Copérnico, Nostradamus, Rabelais, Freud, los españoles Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, en fin. Y me sorprendió cuando en la lista de médicos colombianos aparecía yo al lado de personas tan relevantes como Alfonso Bonilla Anar, como César Uribe Piedrahíta, más recientes, que alcanzaron o compartir o comparten con nosotros, como José Félix Patiño, Juan Mendoza Vega, el profesor Fernando Sánchez Torres, a quien la presencia disfrutamos mucho todavía, un gran humanista. Y me pidió nuevos nombres. Yo alcancé a mencionar algunos, pero realmente nuestras listas se parecían mucho. Puedo haberle hablado de Zapata Ella, por ejemplo, de Fernando Silva Flores, de un médico cartagenero, miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina hace muchos años, a favor de Córdoba, falleció en el 91. Después el doctor David Vázquez, que sé que nos está acompañando, le facilitó otros nombres, sobre todo santanderianos. Como buen santanderiano que es él, yo no estoy diciendo ningún error. Es muy buen santanderiano, pero es hijo de Aguachica, una tierra que lo ha distinguido como un hijo ilustre con toda la justicia del caso. Un mes después nos reunimos en septiembre del 2019 en una cafetería frente a la Clínica Chayo. Allí me dio a conocer mejor su proyecto y tenía también conocer mis experiencias como médico, todos los pasos que había dado, básicamente desde mi vocación le hablé. Y entonces hablando de mi vocación, pues tuve que traer a colación las tertulias que se hacían en los colegios en aquellas épocas. Yo en aquella época estaba en los años 60, mediados de los años 60, se hacían unas tertulias que se llamaban los centros literarios y que realmente estimulaban la vocación de los muchachos, de los niños. Desafortunadamente eso se perdió, pero yo comencé ahí haciendo mis primeros versos y se perdió como se ha perdido la enseñanza de la historia, de la geografía, de la urbanidad, de tantas cosas. Y eso hacía parte entonces de cómo comencé a escribir mi vocación y esa pasión, ese fuego por dentro de escribir, que fue tiene un acicate la personalidad de mi padre, científico y escritor. Tenía la cualidad de poder escribir un artículo científico de una forma casi poética. Entonces, eso me enamoró de las letras. Y cuando mi padre murió, que tenía yo apenas 18 años, pues comencé a tener conocimiento de él a través de sus obras. Entonces, qué maravilla. Si mi papá no hubiera escrito todo lo que escribió a través de sus cartas, a través de sus publicaciones, de sus libros, de sus investigaciones, pues yo no hubiera conocido tanto. Y yo dije, ese es otro motivo para escribir.
Entonces, poder dejarle a los descendientes la historia de primera mano de quién fue. Entonces, ese fue un motivo más para que yo escribiera. Con el doctor Rosselli nos volvimos a ver en su consultorio y conocí las obras que mencionó el doctor Jorge Felipe Ramírez. Dos libros formidables sobre ortopedia infantil y otro sobre actividad física, el ejercicio y el deporte. No, no alcanza a ver 2 años después, fue año y medio, en febrero del 21. Recibí el borrador de su libro. Un archivo que tengo muy bien guardado, que es como la galerada de su obra. No tiene las anotaciones a mano que suelen tener las galeradas, pero este fue uno de los primeros borradores del libro del doctor Pablo Rosselli y yo lo guardo con mucho cariño en mi computadora. Entonces se me titulaba Médicos Escritores solamente. El, autor era en ese entonces únicamente el doctor Pablo Rosselli. Se unió entonces ya a la publicación del libro, que aparece con otro nombre, una mirada médica a la vida, médicos, escritores médicos, su esposa, la doctora Camila Rodríguez de los Ríos. Y pues muchas cosas cambiaron. Había 49 médicos colombianos, terminaban siendo 164. El borrador tenía 100 páginas, ya ahora espacio, terminó siendo un libro de 186, calculo que pueden ser unas 300 páginas. O sea, se nota el perfeccionismo en esa obra. Me sorprendió con el trato que me da en la obra, aparezco en la parte de poesía, donde se resalta también que escribo otras cosas. Realmente yo creo que las más de 4.000 páginas que he escrito, unas 500 apenas deben ser de poesía. Y me sorprendió con utilizar como epígrafe del capítulo de Médicos Colombianos unas palabras que yo en un momento dije para sintetizar un poco mi vida y la pasión por la literatura argentina. Ya yo puedo sintetizar mi vida diciendo que se debate entre la pluma, el pelo, entre la prosa y el verso, entre la razón y el sentimiento, entre la existencia y la nada, entre la vida y la muerte. Bueno, creo que ha sido suficiente introducción, entonces quiero darle la palabra al doctor Pablo Rosselli, resaltando una vez más el valor de la obra desde el punto de vista histórico, será importante para la literatura, porque allá con serán quienes hablen de escritores, cuáles eran los que eran además médicos, y para la historia de la medicina, porque también se sabrá quiénes de los médicos eran escritores. Es un gran aporte, sobre todo sabiendo la investigación tan exhaustiva que tuvo que hacer, sobre todo con los médicos colombianos, porque los médicos que tienen ya un brillo universal fácilmente se descubren sus biografías, pero encontrarla de unos médicos que a pesar de los quilates que tengan como escritores, escriben sin mayores pretensiones, en la penumbra y sin buscar la fama y los elogios, es definitivamente una proeza. Entonces, doctor Pablo Rosselli, estamos interesadísimos en que nos cuente, nos presente su magnífica obra. Muchas gracias, doctor Luis María. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, Pablo. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenas noches. Para mí es un placer estar aquí en este chat tan selecto, el doctor Jorge Felipe Ramírez, que hace un aporte importantísimo para muchos de nosotros desde diferentes puntos de vista. Y hoy les voy a hablar sobre un tema que yo creo que va a ser enriquecedor y que va a ser relajante para muchos, y es mostrarles el aporte que han tenido los médicos en la historia de la literatura, en temas diferentes, naturalmente, a la medicina. Como ya bien lo dijo el doctor Jorge Felipe, este libro empezó a escribirse en los albores del 2019, como muy bien lo detalla el doctor Luis María. Lo empecé a hacer yo solo y nos sorprendió la pandemia. Mi esposa, Camila, que es médica psiquiatra de la Universidad de Rosario, se interesó en el tema y terminamos haciendo un libro a 4 manos, y creo que fue un producto importantísimo en tiempos de pandemia, y fue muy enriquecedor para nosotros y creo que va a ser muy enriquecedor para quienes tengan la oportunidad
de leerlo. Quiero empezar por decir que el título de la obra, de Una mirada médica de la vida, salió a partir de una observación del monstruo de la literatura universal, Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, que decía que para ser un buen escritor hay que tener el ojo del médico. Solo el médico puede mirar el hombre al desnudo. Él, a propósito, tenía un hermano médico y era hijo de médico, y sabía la importancia que era tener ese ojo para mirar la vida desde el punto de vista del médico. Ahora bien, él no fue el único que tenía ese contacto con la medicina. Creo que gran parte del auditorio se va a sorprender la cantidad de personajes que tuvieron contacto con la medicina, que fueron médicos y que probablemente muchos de ustedes no lo sabían. Henrik Ibsen, por ejemplo, el dramaturgo noruego, creador de Casa de Muñecas, tal vez uno de los dramaturgos más importantes después de William Shakespeare, estudió medicina, no la ejerció debido a su éxito literario. El dramaturgo, escritor y filósofo alemán Bertolt Brecht estudió medicina, ejerció su profesión durante la Primera Guerra Mundial y es una de las figuras importantes de la literatura. Escribió la ópera de los 3 centavos y tiene unos aportes importantísimos, sobre todo el teatro, como también lo fue Margaret Mitchell, el autor de Lo que el viento se llevó. Estudió por un tiempo medicina, tuvo que abandonarlo. Noah Gordon, seguramente algunos de ustedes han leído su clásico libro que yo recomiendo a todos los estudiantes de medicina, que se llama El médico estudió medicina por un tiempo, finalmente terminó dedicado a la literatura. Y para no ir tan lejos, y en nuestro medio, el cartagenero Luis Carlos López, más conocido como el Tuerto López, también estudió medicina. Esto para darles una idea de la importancia que han tenido los médicos en la literatura universal y en nuestra literatura, en la literatura colombiana. No sé si ustedes se han dado cuenta que el documento, la historia clínica es un documento narrativo realmente sorprendente. Eso lo recalcó la internista neoyorquina Rita Charon, que decía la historia clínica es un ejercicio narrativo. Solamente el médico está en contacto con el amor, el dolor, la angustia, el sufrimiento, la soledad, la locura, la injusticia, la incomprensión y la sexualidad. Quizás otra profesión que también está en contacto con este tipo de emociones son los abogados, quizás en una intensidad menor a nosotros los médicos, y es así como algunos clasifican a quienes se dedican a escribir como médicos escritores, como el doctor Luis María Murillo, que ejerce su profesión y escribe, o otros que terminan siendo tan exitosos que se puede hablar de escritores médicos. Como lo decía el doctor Luis María en su presentación inicial, yo empecé con una síntesis bastante breve de algunos médicos escritores que se fue haciendo cada vez más y más grande. Llegó al punto de 47 médicos extranjeros que yo describo en la obra, 58 médicos colombianos. Quiero recalcar que este es un libro breve. Esto no es una antología de todos los médicos escritores. A mí me interesa que el libro sea leído de principio a fin y es por eso que creo en la brevedad, como lo decía el jesuita Baltasar Gracián, que dice que lo bueno si breve 2 veces bueno y aún lo malo si poco no tan malo. Y es así como hago un recorrido histórico, como ya les voy a mostrar, por los médicos escritores extranjeros y en el caso de los colombianos hice una división en los diferentes géneros. Voy a hablar sobre algunos que se dedicaron especialmente a la novela, otros al cuento, otros a la biografía, a la poesía, al ensayo, a las crónicas de viaje, a la historia, al humor, que es un elemento importantísimo en medicina. Todos conocemos a algunos caricaturistas como Fontana Rosa, que le pone humor a la actividad médica, la columna de opinión y finalmente la literatura infantil. Quiero recalcar que algunos médicos se dedican a diversos géneros, no solamente a uno. El doctor Luis María, por ejemplo, creo que su fuerte, o por lo menos desde mi punto de vista, es la poesía, pero también tiene unas columnas de opinión y también tiene unos ensayos, pero había que clasificarlos de alguna manera. Empecemos de la antigua. Galeno
algunos periodistas utilizan el término de galenos como un sinónimo de los médicos. Fue uno de los médicos más importantes en la historia de la medicina. Él no solamente dejó un legado importantísimo desde el punto de vista de la clínica médica, desde el punto de vista de la cirugía en medicina, sino que también escribió sobre filosofía, sobre moral, sobre gramática, sobre retórica, sobre interpretación de los sueños, cosa que yo no sabía hasta antes de empezar este libro. San Lucas, por ejemplo, el evangelista, era un escritor de primera línea. Juan Gosaín decía que si uno quiere ver buena literatura, concéntrese en los evangelistas. Él dice que nadie como ellos, y ya lo decía Jorge Luis Borges, que no hay una mejor forma de contar la historia de Cristo como la relatada por el mismo Lucas. Esto realmente hace parte del realismo mágico. Yo no sé si ustedes se imaginan lo difícil que es hacer la anunciación a María por parte del arcángel Gabriel, escrita en prosa, las bienaventuranzas o la multiplicación de los panes y los peces. Es un relato realmente maravilloso y él era médico, naturalmente era compañero de San Pablo, y pues estoy casi seguro que muchos aquí en el auditorio no sabían que estaba dedicado a la medicina y naturalmente se dedicó a la literatura. Avicena, conocido como el Gran Maestro, también fue uno de los médicos importantísimas que inspiró a Noah Gordon en el libro del médico que ya mencioné anteriormente. Él escribió un libro importantísimo entre la literatura médica que se llama La inocencia del pecado. Escribió sobre filosofía, sobre astronomía, sobre psicología, sobre moral, como también lo hizo Maimónides. Ya estamos llegando a la Edad Media, que escribió La Guía de los Perplejos. Él, y es sorprendente la capacidad que tenían los médicos en aquel entonces, no solo ejerció la medicina con maestría, sino que además fue filósofo, fue astrónomo e hizo énfasis en la salud desde el punto de vista físico y emocional. Él hablaba de la importancia de escuchar música, de la importancia de caminar por jardines, de hacer actividad física y ejercicio, y curiosamente son recomendaciones muy parecidas a la que hace hoy en día la Organización Mundial de la Salud. Pero nadie como Girolamo Fracastoro. Él era un veronés que tuvo la sutileza de escribir una enfermedad venérea como la sífilis en un poema. Él fue considerado por muchos como el primero de los epidemiólogos que intuyó que era una enfermedad de transmisión sexual. Importante que en aquel entonces aún no había estudios de bacteriología y aún no había microscopio. Y dentro de su parte poética y lírica, yo saqué algo de su descripción de esta enfermedad que azotó a Europa y azotó a América y azotó a la humanidad sin distingo de clases sociales, que dice así: aléjate de Venus y sobre todo evita los suaves placeres de la copulación, pues nada es más dañino. La misma hermosa Venus odia el contagio, tal como las jóvenes doncellas. Eso fue en el año 1530. Otro de las figuras de los monstruos de la medicina, escritores del Renacimiento, es Rabelais. Yo no sé si ustedes han leído un libro de eh, lectura obligada del colegio que es Gargantúa y Pantagruel, que habla sobre los excesos del hombre. Gargantúa era un hombre gigante que comía en excesos. Pantagruel era su hijo. Él se mofa de la... Él era, él era sacerdote, era un sacerdote franciscano, después pasó a la comunidad benedictina. Se mofa del clero en aquel entonces, se mofa eh, de la cultura francesa aquel entonces, y a él se debe el término de pantagruélico, que es esa capacidad de exagerar las cosas, de darle una dimensión. Y el mismo García Márquez tiene influencia de Rabelais para exagerar todas esas descripciones, todas esas metáforas que él hace en sus libros tienen una marcada influencia en Rabelais, que también escribió un libro que hace verlo como un hombre gocetas de los placeres, un sibarita que es tratado del buen vino. Otro hombre muy importante, y ya estamos avanzando en el tiempo, fue el abuelo de Charles Darwin, el hombre que escribió El origen de las especies, que fue el fundador de la Sociedad Lunar de Birmingham, que fue una tertulia que sembró más adelante los principios de la Revolución Industrial.
Él tuvo la sabiduría de decir que el poder de la ciencia para transformar la política y la sociedad, algo quizás no hemos entendido los colombianos, de la importancia de la educación y la ciencia para transformar la sociedad. Y es algo que quizás se han entendido algunos de los países que están a la vanguardia, países que son del primer mundo. En esa época él hizo estudios sobre electricidad y sobre galvanismo, y curiosamente el mismo Erasmus Darwin inspiró a Mary Shelley para escribir su fantástica obra de Frankenstein, que mostraba cómo se podía revivir a los muertos a punta de estimulación eléctrica. Otro de las figuras importantísimas dentro de la lírica y la poesía inglesa es este hombre que murió muy joven, a la edad de 25 años, y que es comparado con Lord Byron. Es tal vez de las figuras más importantes de la poesía británica, que dejó unos escritos bellísimos sobre la vida y la muerte, y que tiene un epitafio fantástico que yo quise anotar aquí. Yo soy bastante aficionado a los epitafios, que dice así: aquí yace un hombre que dejó su nombre escrito en el agua. Em, Contemporáneo de John Keats, atravesando el Canal de la Mancha, fue el francés Jean-Paul Marat. Marat fue un médico muy exitoso en su época en París. Era un hombre de carácter resentido, que no fue aceptado en las academias médicas parisienses, y eso le creó un resentimiento y un odio que tuvo a través de toda su vida. Él no solamente fue un muy buen médico, sino que era una muy buena pluma. Escribió un ensayo filosófico sobre el hombre, y era, como ya lo dije, un hombre resentido, lleno de odio. Fue de las figuras importantes dentro de la ideología de la Revolución Francesa, y se encargó de pasar a la guillotina a muchas personas, entre ellas a María Antonieta y a Luis XIV, debido a sus rencorosos y a su odio, y se le conocía como la voz del pueblo. Marat fue un hombre que quizás se volvió más importante no tanto por su escritura como por su muerte. Yo no sé si ustedes están familiarizados con esta obra famosísima de David, que es La muerte de Marat, a manos de Carlota Corday. Ella lo apuñaló, mostrándole una lista que ustedes pueden apreciar ahí de las personas que él debería pasar por la guillotina. David aprovechó este evento del asesinato de Marat, que está en una tina. Él sufría una psoriasis y tenía un prurito crónico, y David aprovechó eh, la muerte de Marat para hacer este cuadro de manera propagandística, y es una forma de exaltar a los muertos, como ya ha pasado con otros revolucionarios, Verbigracia, el Che Guevara, por ejemplo, que fue un hombre que tal vez se pasó al estrellato y a la inmortalidad, no tanto por sus escritos, porque el Che Guevara, entre otras cosas, era médico también, como escritor bastante mediocre, pero sí pasó a la inmortalidad después de su muerte. Marat, repito, fue muy importante, no tanto por sus escritos como por su muerte, como lo hicieron ver otros pintores como Verts, que también representa una eh, propaganda a la Revolución Francesa. Esto parece una cosa operática. Esto exaltó el espíritu revolucionario en tiempos de revolucionarios, y también lo hicieron otros pintores, como estos que podemos ver aquí a continuación. Hasta el mismo Picasso hizo una eh, eh, expresión de la muerte de Marat, lógicamente con su muy particular de ver el arte. Aquí está María Corday, la figura femenina devoradora. Aquí está el estilete con el que murió Marat. Aquí está la bandera francesa, las huellas de sangre, la lista de las personas que Charlotte Corday había hecho que deberían ser guillotinadas. Aquí está la cabecita de Marat y su mano exangüe. Esta descripción la hizo cuando le hicimos en la Academia Nacional de Medicina en detalle mi esposa, sobre aspectos artísticos de la muerte de Marat. Aquí también mostramos la interpretación de Edward Munch. Estamos ya en la época freudiana. Edward Munch lo pinta como Marat muerto después de relaciones sexuales con Charlotte Corday. Es una muy interesante interpretación. Aquí está el hombre muerto con huellas de sangre, y aquí está Carlota Corday. Y se volvió tan importante la muerte de Marat que hasta la misma
Lady Gaga o hasta el mismo Simpson tienen manifestaciones de la muerte de Marat. Pero volvamos un poco a la literatura. Me salió un poquitico para mostrar algunas expresiones artísticas de Marat, un hombre que pasó a la historia no tanto por sus escritos como por su muerte. Sigmund Freud, pues naturalmente es una de las figuras más importantes del siglo XIX y el siglo XX que cambió la visión del hombre y su entorno. Todos conocemos su teoría de los sueños, su teoría psicoanalítica, su teoría de los sueños, y sabemos el aporte tan significativo que fue para la medicina, la literatura y la cultura. Él, entre otras cosas, y estoy seguro que gran parte del auditorio no lo sabía, tiene unos ensayos fabulosos sobre Moisés, sobre Edipo Rey, sobre Leonardo da Vinci, sobre el escritor Dostoyevsky, pero lo que más me llamó a mí la atención son sus cartas a su único amor, Marta, que muestran su adicción a la cocaína, por un lado, y muestran a un hombre inseguro, uno dice semejante figura como era Freud, lleno de celos e inseguridades como las de cualquier mortal. Avanzando en la historia, tenemos un médico español muy importante que era Pío Baroja, aquí en este cuadro del famoso pintor Joaquín Sorolla. Él escribió un libro muy interesante, que si alguno está interesado, se llama El árbol de la ciencia, que muestra de manera autobiográfica la vida de un estudiante de medicina en una universidad en Madrid en aquel entonces. A mí, cuando reviso su obra, me llama la atención algunas de sus frases célebres que dice así: cuando uno se hace viejo, gusta más releer que leer. Dice, el hombre un milímetro por encima del mono, cuando no, un centímetro por debajo del cerdo. Y una frase que creo que se puede ajustar muy bien a nuestros días de nuestra querida Colombia, y es, a una colectividad se le engaña siempre mejor que a un hombre. Pero tal vez la figura más importante de la literatura en manos de un médico es sin duda el genio del cuento y el relato breve de Anton Chekhov. Anton Chekhov era ruso, desde muy chiquito tuvo las penurias de un padre maltratador, de una vida llena de carencias, de pobreza, pero tenía un talento literario. Él era observador, desde muy niño le gustaba ir al teatro, observar a las bailarinas, en, en los bares, y tenía una frase que también es icónica, que decía que la medicina es mi esposa legal y la literatura sola mi amante. Cuando uno me canso, paso la noche con otra. Sus cuentos son una verdadera maravilla. Alguna vez le escuché decir al doctor Álvaro Rodríguez Gama que para él era importantísimo, para que un médico entre a la residencia de psiquiatría, es que lea la obra de Anton Chekhov. Si yo quisiera hacer una recomendación en este auditorio, le recomendaría que leyera el pabellón número 6, no solamente para quienes son médicos, sino para quienes no lo son. Son unas observaciones fantásticas de la vida cotidiana que muestran al desnudo de la naturaleza humana. Hay un par de personajes que también han sido muy importantes en la literatura en manos de los médicos, y son estos dos. Axel Munthe, que estudió la historia de San Michel, él era sueco, vivió en la isla de Capri. Hoy en día su casa es un museo con uno de los jardines más bellos de Italia. Hace un libro muy, muy bello. Alguna vez la doctora Gloria Arias me contaba que ella estudió medicina inspirado en ese libro, en la historia de San Michel. Y Alexis Carrel, que también fue un contemporáneo que fue premio Nobel de Medicina. Él era un cirujano cardiovascular que tiene unos aportes importantísimos a la cirugía vascular, que escribió La incógnita del hombre. Yo los puse a los dos en una sola diapositiva porque estoy casi seguro que todos aquí han leído El amor en los tiempos del cólera y recuerdan esa escena en la que el doctor Juvenal Urbino va a rescatar un loro con la escalera, y García Márquez dice que en ese momento estaba leyendo la historia de San Michel y la incógnita del hombre. Todos saben que se cayó de la escalera y finalmente el doctor Juvenal Orbino quedó muerto. Florentina Daza quedó libre para que perdón, Fermina Daza quedó libre para que Florentino Ariza tratara de conquistarla. Y otra figura importante dentro de la literatura en manos de los médicos fue el Arthur Conan Doyle, el famoso escritor de Sherlock Holmes. Él era escocés, él era oftalmólogo y siempre quedó impresionado por uno de sus profesores, que era un médico semiólogo muy importante y muy sutil, que le enseñó
a ser muy observador de la medicina. Esta era la época de la balística, de la medicina forense, de las huellas dactilares. Y si ustedes no han leído las aventuras de Sherlock Holmes, créanme que se van a maravillar con uno de los médicos más importantes en el género de la novela y de los relatos breves, como también lo fue el inglés William Somerset Maugham. Yo recuerdo que siendo yo muy niño, en la biblioteca de mi papá, yo me encontré ese libro que se llamaba Servidumbre Humana, que cuenta la vida de un hombre que tenía las secuelas de un pie equinovaro que no fue tratado, que es, entre otras cosas, uno de los temas que yo más he dedicado mi vida al tratamiento del pie equinovaro. Muestra las inseguridades de este hombre en este libro con un aporte humanístico y con un conocimientos de las profundidades del ser humano, tal vez con un conocimiento también freudiano verdaderamente maravilloso. Tiene una biografía novelada de Gauguin, escrito que se llama La luna y seis piniques, otro de los médicos escritores que yo francamente recomiendo. Este fue otro hombre importantísimo, Albert Schweitzer, fue un médico que fue filósofo, fue músico, él era especialista en Johann Sebastian Bach, era filántropo, y él le decía que el hombre como símbolo, la importancia del ejemplo, no tanto de la figura de uno como médico, sino en el ejemplo, no tanto de las enseñanzas que uno haga, sino el ejemplo que dan los médicos que hacen que algunos estudiantes se vuelva uno como un role model como bien lo describió Albert Schweitzer. Él fue Premio Nobel de la Paz, él sí fue un merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1952, vivió en África y dedicó gran parte de su vida a atender a los pobres y tiene unos libros maravillosos que no son fáciles de conseguir, pero que realmente muestran la naturaleza de un hombre que perfectamente puede ser canonizado. Otra figura importante dentro de las médicos, escritores o entre los escritores, porque realmente fue tan exitoso, Louis Ferdinand Céline. Él era francés, es tal vez uno de los escritores que más se han traducido después de Marcel Proust, y tiene un libro estupendo que se llama Viaje al fin de la noche, que muestra la historia de un hombre que vivió el drama de la Primera Guerra Mundial, como de hecho lo tuvo él. Él fue herido en la Primera Guerra Mundial, tenía un tinnitus que lo hizo, le presentó muchas limitaciones a través de su vida, y tenía una frase icónica que decía en su libro de Viaje al fin de la noche, que dice que la medicina es un oficio ingrato. Cuando los ricos te honran, pareces un criado, con los pobres un ladrón. Otra figura importantísima de entre los médicos escritores extranjeros fue Mikhail Bulgakov, que escribió una de las obras más importantes de la literatura, que es El Maestro y Margarita, que habla sobre la llegada del demonio a Moscú. Para los que creen que el realismo mágico es creación de Gabriel García Márquez, están muy equivocados. Mikhail Bulgakov, mucho antes, muestra este libro hilarante sobre el tema que les acabo de mencionar y que, entre otras cosas, inspiró a Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, para escribir esa icónica canción que se llama Sympathy for the Devil. Pasemos un poco a la poesía y pasemos un poco a Latinoamérica, específicamente Argentina. Hay un poema de Baldomero Fernández que se llama Canto a tus vísceras, que a mí francamente me hizo reír la primera vez que yo lo leí. Me parece de una originalidad increíble. Es quizás un poco crudo para dedicárselo uno a su mujer amada, pero es sin duda un poema original y no va a tomar el tiempo para leerlo. Y dice así: harto ya de alabar tu piel dorada, tus externas y muchas perfecciones. Le canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada. Canto a tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas, a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada. Canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre orgánico que exhalas. Baldomero Fernández es de las figuras poéticas más importantes en Argentina. Hay una placa conmemorativa de él en muchos museos en Argentina, especialmente en el obelisco, hay una placa conmemorativa a él. Termina diciendo: quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Hay un libro que a mí también me parece absolutamente fascinante, yo lo tengo aquí en la mano, es este libro que se llama El hombre en busca del sentido, que narra las vicisitudes de este psicoanalista y médico
austriaco, que fue muy exitoso en su momento, que fue recluido en el campo de concentración de Auschwitz, y muestra cómo él se apodera del sufrimiento del ser humano, cómo le da la vuelta al sufrimiento y le da un sentido a su vida. Es un libro de autoayuda fantástico, ha sido de los libros más vendidos en Estados Unidos, entre los 10 libros más vendidos en la literatura norteamericana. Y yo también lo recomiendo, y es uno de los médicos escritores que muestra cómo el hombre puede sacar sentido del sufrimiento, y qué más sufrimiento que haber sido víctima de las penurias en un campo de concentración donde murió gran parte de su familia, entre ellas su esposa embarazada y sus hermanos y sus padres. Una figura importante dentro de los médicos escritores también fue João Guimarães Rosa, un brasileño que escribió Gran Sertón Veredas. Es un libro costumbrista en la que él inventa ciertas palabras, es imaginativo, era un hombre diplomático. Aquí en una foto con Gabriel García Márquez y con Álvaro Mutis en Colombia. Él estaba casualmente el 9 de abril de 1948 y tiene un ensayo muy interesante sobre el Bogotazo. Eh, Finalmente, dentro de los médicos escritores, quiero resaltar a este personaje, que es Michael Crichton. Michael Crichton es un escritor estadounidense. Él fue un hombre que se volvió multimillonario. No es frecuente encontrar que los médicos escritores tengan un capital como el que hizo Michael Crichton, hay algunas excepciones. Y fue él el que escribió el programa televisivo de ER, Emergency Room, y escribió esta obra que es Jurassic Park, que seguramente ustedes lo recordarán. Voy a pasar un video muy breve sobre esta película que seguramente todos vimos hace algunos años, que fue escrita por un médico escritor y seguramente muchos de The most nosotros. phenomenal discovery of our Michael Crichton time murió de cáncer, becomes the greatest adventure of ya all que llegaba a time. la sexta década de la vida. Jurassic Park. Pero que muestra también el aporte que ha tenido los médicos, no solamente a la literatura, sino también al cine. Bueno, llegó el momento de hablar de los colombianos. Cuando yo empecé a escribir este libro, yo empecé solamente con los extranjeros y carambas, ¿por qué no hablar sobre nuestros aportes, que son igualmente fascinantes? Aquí viene la dificultad, encontrar la obra de los médicos colombianos no es fácil, muchos de ellos están en editoriales universitarios de poca divulgación, muchos están en su propia biblioteca, muchos se les da pena mostrar lo que han escrito, fue la parte tal vez más interesante. Como dijo el doctor Luis María, yo me tomé una gaseosa y un chocorramo enfrente de la clínica de Chayo y tuve la oportunidad de interrogar a otros médicos escritores para conocer un poquitico de cómo eran ellos y su producción literaria. Empecemos por una de las figuras más importantes de los intelectuales más importantes del siglo XIX, es Ezequiel Oricoechea. Si ustedes han tenido oportunidad de ir a Academia de la Lengua, uno apenas entra a mano izquierda, está el busto de este médico. Él fue médico de nada menos y nada más que la Universidad de Yale, era una figura muy aristocrática. No le bastó con estudiar medicina, sino que también fue filólogo, fue lingüista, fue químico, fue geólogo y fue cartógrafo. Era muy interesado en los idiomas. Él escribió eh, unos ensayos estupendos, yo los tengo sobre la gramática de los chibchas, y él sabía que era un idioma extinto. Estaba muy interesante muy interesado en la gramática árabe y en la gramática guajira. Justamente cuando estaba haciendo estudios sobre el árabe, se fue para Líbano y allá murió. Parece que tuvo un accidente cerebrovascular, pero es una figura absolutamente desconocida y muy importante dentro del ámbito de los médicos escritores. Murió antes de cumplir creo que a los 43 o 44 años de edad. Otra figura importante que es que es el César Uribe Piedrahíta. Él era tío del doctor Carlos Uribe Vélez, el ortopedista. Él era médico de la Universidad de Antioquia, estudió parasitología en la Universidad de Harvard y escribió un par de novelas antiimperialistas que hablan sobre las penurias de los caucheros. Era la época de la vorágine, era la época de la Revolución Rusa, que se llamaban Toa y Mancha de Aceite. Recientemente Seix Barral sacó esta edición de Toa, una novela muy interesante, muy bien contada,
de un hombre extraordinariamente talentoso, porque además tocaba el violín con maestría, además tenía un laboratorio de bacteriología que era el César Uribe Piedrahíta, que fue destruido el 9 de abril de 1948, circunstancia que lo hizo entrar en una depresión y el alcoholismo que finalmente terminó con su vida, pero otras las figuras nacionales bien importantes, como también lo fue el psiquiatra Edmundo Rico Tejada, que tenía una columna en el periódico El Tiempo y en el Heraldo de Barranquilla que se llamaba La Balanza, El Caduceo. Él tiene estudios sobre Stefan Zweig, Edgar Allan Poe, y tenía una frase muy interesante que dice, conozco los hombres, pero me producen ternura los que dicen conocer la psicología femenina. Edmundo Rico fue inspirador de muchos de los psiquiatras, de hecho, mi padre, que terminó siendo neurólogo, fue alumno de él y hablaba de él con admiración. Otra de los médicos, escritores bien importante fue el doctor Alfonso Borilla Nadar, un cirujano emblemático, muy hábil, que también tenía dentro de sus aficiones escribir. Yo creo que él podemos clasificarlo entre los médicos escritores. Él escribió cuentos impresionantes, Viajes sin pasajero, y seguramente todos recuerdan La Pezuña del Diablo, esa novela de Julio Jiménez con Raquel Hércole y Ronald Layazo, fue escrita por un médico talentosísimo, el doctor Álvaro Bonilla Nadar, tan talentoso como el mismo Manuel Zapato Olivella, médico pediatra, es el primer exponente de la literatura afrocolombiana. En el 2020 se cumplió el centenario de su muerte, se le hizo un homenaje muy significativo. Él tiene las obras muy costumbristas, muy amenas, dentro de las cuales está Chambacú, Corral de Negros, En Chimá nace un santo y Changó el gran putas. Otro de los escritores importantes es el bogotano Orlando Mejía Rivera, que actualmente él es internista, es tanatólogo, es profesor de humanidades de la Universidad de Caldas, que tiene unas novelas que a mi modo de ver me parecen fascinantes. Yo creo que he leído casi toda su obra, son las que estoy mencionando ahí. La última es una biografía del médico de Pérgamo, Galeno, y tiene un libro sobre un análisis muy juicioso de la medicina en la obra de William Shakespeare, un lector incansable y alguien a quien yo admiro dentro de los escritores colombianos. Como también lo fue mi tío Humberto Rosselli, que escribió uno de los libros más importantes de historia de la psiquiatría en Colombia. Tiene unos textos buenísimos sobre la locura de Epifanio Mejía, el autor del himno de Antioquia, y sobre la locura de Porfirio Barba Jacob y otros ensayos. Y curiosamente, los psiquiatras son dentro de las especialidades colombianas, los que más escriben, junto con los ginecólogos. Dentro de mi gremio, el ortopedista, pues realmente no somos muchos. Quizás estas dos especialidades son las que más aportes han hecho a la literatura. El doctor Adolfo Francisco no solamente fue cardiólogo, sino que también era psicoanalista. Tiene un par de obras escritas pero están en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, que es El mundo psicológico de Kafka y La locura de Don Quijote. El doctor Fernando Sánchez Torres, quien además es una figura importantísima entre la medicina colombiana, escribe el prólogo del libro. Él no solamente es un estupendo escritor, estupendo columnista y un gran ser humano, sino que también es un maravilloso pintor. En la Academia Nacional de Medicina hay un mural, obra del doctor Fernando Sánchez Torres, y ha escrito de todo, temas de ética médica, la mujer en la vida y la obra de Porfirio Barba-Jacob, como también lo hizo Humberto Rosselli, habla acerca de la muerte, sobre recuerdos dispersos, la medicina en la obra de Gabriel García Márquez, tiene un libro sobre meditaciones de un octogenario que habla de temas varios y es una pluma de verdad privilegiada. Mi amigo, el monteriano, el doctor Álvaro Bustos, también es un columnista excelso, tiene una colección de ensayos que a mí me parece destacable. Es un fanático de la tauromaquia, un fanático el estilo de Borges, y así lo hace ver con su pluma muy elegante y muy elaborada. Como les decía, yo tengo una especial gratitud para la elaboración de este libro del doctor Hugo Sotomayor, un hombre escritor como con la obra que ustedes pueden ver ahí, especialmente en Historia de la Medicina, un hombre que no se cansa de aprender, que yo creo que es de las cosas más importantes de los médicos, de exaltar eso tan importante
dentro de la medicina, que es saber temas diferentes de la medicina. Aquí estoy en su biblioteca llevándole el libro el primer día que salió. Fue él quien me sugirió que no solamente investigara sobre los médicos escritores extranjeros, sino los médicos escritores colombianos. Ahora bien, ¿por qué escriben los médicos? En mi caso es una necesidad. Para mí es un placer escribir. Alguna vez le oí decir a García Márquez que es tan placentero como el arte de levitar. Yo creo que uno aprende muchísimo, como yo he aprendido. Todo lo que les mostré es una síntesis. Naturalmente no he mostrado ni la 10ª parte de los libros que logramos estudiar con mi esposa Camila. Lo hago por necesidad. Nuestro oficio es bastante estresante. Es una forma de hacer catarsis. Algunos dicen que por evasión. Créanme que el oficio de médico es de verdad estresante. Todos los días uno está jugando con la salud y la vida de las personas y en ese caso escribir es verdaderamente importante. También con el ánimo de trascender, a mí me parece importante dejar un legado. Yo con mis libros de ortopedia infantil, con mi libro de actividad física, ejercicio y con esto y con los muchos más que quiero hacer, quiero dejar algo por escrito de mi forma de pensar en el siglo XXI. Tengo la absoluta certeza de que cuando uno lee, cuando uno escribe, se vuelve más empático con los pacientes y eso se vuelve más compasivo, dos elementos que son importantísimos dentro de nuestra actividad como médicos. Yo dirijo un club de lectura, entre los cuales hay varios colegas y desde que estoy metido en esto de estar leyendo permanentemente, me vuelvo más observador con algunos detalles que antes no lo hacía y soy más eh, miro con más detalle la historia clínica, que como lo mencioné anteriormente, es un documento fantástico. Todos nosotros en medicina estamos regidos por lo que se conoce como la medicina basada en la evidencia, que busca optimizar la toma de decisiones con énfasis en las pruebas a través del método científico y que resta importancia a la intuición y a la experiencia clínica no sistematizada. Alguien le oí hablar del término medicina basada en la existencia, y es que no basta saber de medicina, no basta tener los últimos artículos, no basta estar al día con los últimos conocimientos científicos. Hay algo inmedible, hay algo intangible, y eso es la empatía y la compasión, que se logran mejorar cuando uno tiene justamente una mirada médica en la vida. Quiero terminar con una frase de Pablo Montoya. Pablo Montoya es un escritor colombiano de Tunja que hace el prólogo del libro del doctor Orlando Mejía Rivera eh, sobre el médico de Pérgamo, y que dice así: un médico ajeno a la filosofía de las letras es alguien que termina sucumbiendo a la grosería de los mercaderes y a la arrogancia de los poderosos. Al doctor Luis María, muchísimas gracias por su introducción. De verdad que me parece fascinante poder estar hablando con auditorio de no solamente médicos, sino de otras personas que pueden estar interesados en el libro. Si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta, algún aporte, estaré dispuestos a resolverlo. Nuevamente, muchísimas gracias y espero oír sus contribuciones. Doctor Ramírez, tiene la palabra. No, pues Pablo, excelente presentación. Para mí ha sido una biblioteca resumida en una hora lo que he oído hoy, lo que he aprendido sobre los médicos escritores a nivel mundial y algunos latinoamericanos y sobre todo los colombianos. ¿Verdad que ha sido relajante, aparte de todo el conocimiento y como lo decías, desafortunadamente en la vida nos dedicamos los médicos a leer el último journal, a estar muy actualizados, pero todo esto tan importante lo dejamos en un segundo plano. Yo creo, y verdad que lo digo con convencimiento, en la formación de un médico general en las facultades de medicina debía de haber una cátedra, no sé con cuántas horas, sobre toda esta parte de la interrelación del médico en la literatura a nivel mundial y a nivel colombiano. Eso se llama cultura general y la deberíamos tener como tenemos las de anatomía y las de fisiología y las de clínicas.
Entonces, yo creo que es algo que me gustaría que Luis Murillo lo vea y cómo desde la Academia de Medicina se puede incentivar esto. Muy importante, ¿verdad? Esos son mis comentarios y bueno, yo creo que abrimos con esto y ahí veo al doctor Galindo Manuel que está pidiendo la palabra. Se la dejo a Luis María para que pues como moderador organice todo este conversatorio. Y muchas gracias nuevamente, Pablo, por esta reunión. Ya habíamos oído en la Academia Nacional de Medicina en diciembre lanzamiento del libro, pero pues no podía dejar de pasar que todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar en la academia por medio de estas reuniones y queda grabado y créame lo que voy a ser el mayor difusor en todo lo que tenga que ver con sociedades médicas, estudiantes de medicina, para que aprovechen esta excelente conversatorio. Entonces, Luis María, te cedo la palabra y tenemos una hora, ¿verdad? Hasta las 8 para todo lo que queramos enterarnos. Gracias. Magnífico. Bueno, cuando yo conocí la obra le hice un comentario y pues lo ratifico y pues fue mucho mejor de lo que yo conocí, obviamente era un borrador. Entonces, bueno, comparto con ustedes algunas de los apartes que hacía yo como especie de crítica literaria. Decía, arduo trabajo se propuso el doctor Pablo Rosselli con su obra sobre los médicos escritores. En ese detrás de cámaras que ha antecedido su publicación ha habido un juicioso y detallado conocimiento de los autores que ha consolidado con la lectura de sus obras. Médicos escritores, ya sabemos que cambió el título, con evidente connotación literaria, sin lugar a dudas, un documento histórico. Como yo, se declaren arrobados por la historia, encontrarán en el libro de tal cantidad de sucesos que su mente se sentirá espoleada a devorar las páginas y a ir, una vez concluida su lectura, en pos de las fuentes que amplíen la curiosidad avivada por el libro. Un prólogo de la introducción, que finalmente se llamó. Son una interesante reflexión sobre la literatura latente en la historia clínica y en la relación médico-paciente, lo que va del lenguaje técnico al lenguaje poético y literario. Ver la medicina en contacto con todos los sentimientos que son inspiración de la creación literaria. Y es también la reafirmación de una percepción que creía propia, la de que nada del actual humano al médico sorprende, nada lo escandaliza, mucho lo indigna, es cierto, pero a la vez mucho lo comprende. Los párrafos fascinan con sus revelaciones, en mi caso médicos de los que desconocía su vocación literaria, escritores de los que conocía su profesión médica. Rumas románticas, incendiarias y humanas, equilibrio entre dos pasiones, hasta el casi completo abandono de una para privilegio de la otra. En fin, había muchas más cosas, pero solo les comparto esto y entonces quiero que comencemos a hablar de la obra, a hacer comentarios, a hacer preguntas y comencemos con el doctor Manuel Galindo entonces. Cuéntenos, doctor Galindo. Muchas gracias, doctor Murillo. Pues ante todo hay que felicitar al doctor Pablo Rosselli porque pues nos hizo un repaso de todos los colegas que han escrito en toda la humanidad, desde la parte internacional hasta latinoamericana y colombiana. Realmente es admirable y muy agradable la charla. Yo digo muy enriquecedora y lo estimula a uno pues, a leer algunos de estos autores médicos. Después de eso paso a hacer unos pequeños comentarios. No sé si el doctor no mencionó a Paracelso, quien fue alquimista, médico y astrólogo, y también escribió algunas cosas. Entonces, no sé si se podría considerar como un médico escritor a Paracelso del siglo XV-XVI. Lo otro que te quería comentar es sobre, bueno, Albert Schweitzer, excelente merecedor del premio Nobel, que hizo además un filántropo excelente que dedicó buena parte de su vida a atender sin ninguna remuneración a la gente en África. Es algo digno de destacar. Y también quiero destacar a uno de los que mencionó, Sir Arthur Conan Doyle, que escribió la aventura de Sherlock Holmes. Yo tengo el libro de acá porque cuando yo estudiaba medicina, mi profesor de semiología, el doctor
Claudio Manotas Pertús nos decía que los médicos deberíamos tener la misma agudeza que tenía Sherlock Holmes en el estudio de sus casos que le tocaba investigar. Entonces, pues eso me motivó a leer a este autor que realmente es bastante ameno, es agradable de leer, y creo que a los médicos le debemos sacar mucho provecho a esa obra. Y finalmente, bueno, dos cosas. Un profesor mío de anatomía, Alfredo Rubiano Caballero, de la Universidad Nacional, decía: el que no sabe sino medicina, ni medicina sabe. Como una alusión a que los médicos no solamente deberíamos tener conocimiento, sino ser muy humanistas, que era una de las cosas que decía mucho el doctor José Félix Patiño, que debemos ser nosotros, pues, interesados no solamente en la medicina y interesarnos en la ética, en la relación con las personas, etcétera, todo lo que tiene que ver con humanismo en la práctica médica y nuestra propia formación. Finalmente, usted habló de medicina basada en la evidencia, medicina basada en la experiencia, y me recordé al doctor Stevens Marulanda, que él decía, hablando de la carencia que hay le decía médico, él decía, medicina basada en la indigencia. Es una frase que me llamó la atención que él dijera. Y finalmente, doctor Rosselli, hay un compañero mío que ha escrito muchos libros, cuentos infantiles. Es el doctor Francisco Leal Quevedo. Él escribe mucho, yo lo he visto en ferias del libro y lo he visto viajando por muchas partes del país en sus libros infantiles. Ortiga acaba de escribir un libro que se llama A que te cojo ratón. No sé si vale la pena destacar la obra. Y ya por último, sin meterme en política, no sé si usted opina que Roy Barreras, que es médico y también ha escrito algunos poemas, se puede considerar como un médico escritor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Galindo, por su comentario. En efecto, Paracelso está incluido en el libro, y lo mismo que el médico que menciona de literatura infantil, también está él fue lectura obligada en el colegio de mis hijos. Entonces, él es pediatra, y bueno, naturalmente está incluido en el libro. Por razones de tiempo, pues solamente incluí algunos dentro de su obra. Tal vez no le escuché la última palabra, tal vez se alejó usted un poco el micrófono. ¿Me puede repetir la última anotación, las últimas palabras? Lo de Stevenson Marulanda. Sí, él también está. Stevenson Marulanda, claro que está, también está ahí. No, que él Stevenson tiene una Marulanda. frase, como Sí. hablamos de la medicina basada en la evidencia, y usted habló de medicina basada en la experiencia, él en alguna época, hablando de las carencias en el ejercicio médico, decía medicina basada en la indigencia. Ok. Sí, Stevenson Marulanda está incluido también dentro del libro. Creo que ninguno, pues naturalmente por razones de tiempo no los puedo incluir a todos, porque si no se nos iría aquí 3 horas. Pero Muchas bueno, muchas gracias, gracias por su doctor. comentario, doctor Galindo. Ok. Muy amable. Bueno, mi amigo Alejandro López Conde, a que me da una vergüenza que le ofrecí una columna hace como un año y no la he hecho, pero le prometo que me voy a poner juicioso con eso. Adelante, por favor, Alejandro. No deschave las internas que tenemos, doctor. Esas son cuentas pendientes y las cuentas pendientes siempre se terminan abonando. Quédese tranquilo, ya llegará el momento, casi como el momento del doctor Pablo Rosselli, que realmente, Pablo, eres un inquieto. Tú sabes que la cercanía que tenemos intelectual nace justamente de esa pluma maravillosa que, como don Manuel Mojica Lainez diría, es casi un intercambio de Mont Blanc President. ¿Ok? Me encantan todas las analogías que hiciste. Obviamente vienes de una familia de inquietos, tu hermano con el Land Rover, tú con la Mont Blanc President, y realmente todo este perfil podríamos decir que también son como una especie de recetas para cada médico, cada uno de esos escritores que investigaste y que hiciste y que te llevaron a una obra final de tu autoría. Es un poco como recoger esas recetas literarias que cada uno te ha brindado y que terminaron en esa instancia. De inquietud viene casi tu ADN familiar, ¿verdad?
O sea, pero podemos decir que todas esas recopilaciones literarias fueron parte de esas recetas para llegar al producto final y al diagnóstico final. Sí, sí, yo siempre he sido muy, pues como le digo, mi padre era neurólogo, Alejandro, él era, como bien lo dice el vigilante de mi edificio, me decía, mire, su papá se dedicó a la cabeza y usted a los pies, porque yo soy ortopedista. Y es cierto, Me pero consta. yo le capté en él esa sutileza, digamos, él era neurólogo y era psiquiatra y tenía una virtud y es que escuchaba a los pacientes, algo que hoy en día nadie hace, ¿no? Uno no oye a los pacientes, hay que saberlos oír y entonces creo que él desde muy temprana edad me inculcó, por un lado eso, ser observador, Alejandro, y por otro lado, pues como el amor a aprender, ¿no? Aprender es fascinante. Yo creo que el principal objetivo de este libro es un poco egoísta, es lo que yo aprendí, ¿no? Digamos que yo me la podría pasar la vida mirando sobre los médicos escritores. Esto es, el libro yo lo hice pequeño precisamente para que la gente lo leyera, porque no se trata de ser un mamotreto enorme, porque si no nadie lo lee, pero sí de sembrar esa inquietud, de que alguien diga, carambas, yo no sé, Alejandro sí debe saber de Baldomero, pues porque usted es argentino, yo no sabía Y de porque, Baldomero, por ejemplo. y porque Baldomero dio pie al famoso café literario en Argentina. Un poema de él del año 1922 fue el que leí y transcribió un momento de lugares y se llamaba Café Literario y dijimos con mi hermano, este es el nombre del café. Y se llamó así por eso, Ok. por Baldomero Fernández Moreno. O sea, claro que lo tenemos muy presente. Claro, claro. Por ejemplo, yo no sabía de él, yo no sabía de, Sí, yo soy músico, por ejemplo, usted sabe que a mí me encantan los sí. Rolling Stones y saber uno que I a- agree. atar cabos, ¿no? Atar cabos entre música, pintura y literatura es realmente fascinante. Entonces, yo apenas me enteré que él había inspirado a Mick Jagger para escribir esa icónica canción, dije, carambas, esto es increíble. Y eso es, yo complementando un poco con lo que dice el doctor Ramírez, soy un convencido y ojalá que lo logremos de hacer énfasis en las humanidades, no solamente en los especialistas, sino en los estudiantes de medicina. Y eso no es idea mía, eso ya se ha hecho en otras partes. Por ejemplo, la Universidad de Caldas, en Manizales, el doctor Orlando Mejía Rivera es un ejemplo de ello, de ponerlos a leer a Chejo, por ejemplo. Yo a mi residente le confieso, doctor Ramírez, lo he puesto a leer algunos cuentos de García Márquez en medio de las explicaciones de, qué sé yo, sobre osteomelitis en niños, porque me parece que ese tipo de cosas, digamos que exaltan la parte que tanto se quejan los pacientes, que es que la deshumanización de la medicina. Uno eso lo aprende en su casa, en su hogar y probablemente con el arte, con la pintura, con la literatura, con la música. No tiene que ser la lectura, uno puede gustarle otras cosas, no todo el mundo tiene que ser, no todo el mundo tiene que ser escritor, pero sí ser sensible, y eso me parece importante. Estoy de acuerdo y ahí es donde se le ve la beta rolinga, diríamos nosotros, los que nos gustan los Rolling Stones, ¿no es cierto? Es ampliar el panorama de la visión médica, es lo que nos permite de alguna manera poder realizar un muy buen diagnóstico. Y lo que acaba de decir, doctor, me parece importantísimo, saber escuchar a los pacientes. Me parece que uno, que ustedes saben que yo soy gracias a Dios, elegido para poder estar en este magnífico chat de eminencias médicas, que yo soy un paciente impaciente, que me gusta que todo suceda más o menos rápido, pero es como dice el doctor Ramírez, hay que tener calma, todo tiene su tiempo y todo se va haciendo en tiempo y forma, pero poder tener esa instancia de que un profesional como usted nos permita ser escuchado es bonito. No deje esa pluma sin tinta. Siga alimentándonos y síganos mandando de esos mensajes que son como SOS para un momento de un mundo tremendamente especial. ¿Cierto? Gracias, Alejandro. Doctor Galindo, a la vuelta de todo llegará lo suyo. Quédese tranquilo. Le mando un abrazo enorme y buen 2024 a todos. Gracias, doctor López. Gracias. Luis María, Bueno, sí, te tengo una preguntita a Pablo.
Claro, adelante, escuchémosla. Pablo, se dice, y yo comparto muchas cosas, que el escritor Gabriel García Márquez, y lo deja ver en muchos de sus escritos, fue un médico frustrado. ¿Qué piensas? ¿Y cómo hubiera sido como médico y escritor? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, yo no había oído eso. Él empezó a estudiar Derecho y es el ejemplo de que uno para ser escritor no tiene que estudiar literatura, tiene que ejercitar la pluma, ¿no? Que es lo que él hizo. Y además tiene un talento natural increíble. Definitivamente García Márquez es un hombre extraordinariamente talentoso. Alguna vez yo le voy a decir a Vargas Llosa que él no era un hombre, bueno, a pesar de que él era un hombre erudito, no era tan erudito como otros escritores, sino que era un talento natural impresionante. Le fluían las palabras, las metáforas, esa estética que tiene él en su prosa. Para serle franco, yo no había oído de sus intenciones de ser médico. Él, él, em, él sí se inspiró en un médico para el doctor, para hablar de Juvenal Urbino. Es un médico cartagenero, en este momento se me escapó el nombre, lo tengo escrito en mi libro, que existió en la vida real, pero lo desconozco. Yo no sé si de pronto, si uno le pregunta al doctor Fernando Sánchez Torres, que habla sobre la medicina en Gabriel García Márquez, pero yo no sabía de su vocación médica. No, vamos a averiguarlo. Vamos a Lo he averiguarlo, oído, tarea. pero interesante, ¿no? Cierto, muy interesante, sí. Bueno, hay una faceta del doctor Rosselli que me ha parecido muy interesante y lo he leído muchas veces. Es la de columnista. Y no es cualquier columnista. Yo pienso que a veces, muchas veces las columnas salen a la fuerza, hay que cumplir con una obligación, con un compromiso. Pero aquí casi todas las que leo yo del doctor Rosselli son sustanciosas, son variadas. Entonces, quisiera que nos contara un poquito de eso. Pues, es columnista del Meridiano, un diario importante de la costa, circula particularmente en Córdoba y Sucre. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito de eso? ¿Cómo nace el columnista? Y bueno, algo de sus columnas. Realmente, yo creo que todos los que las hemos leído las disfrutamos mucho. Gracias, doctor Luis María. Yo soy amigo de la brevedad. A mí, tal vez por mi naturaleza como ortopedista, me gustan las cosas cortas, sucintas, al grano. Creo que yo no puedo ser novelista porque pues me cuesta trabajo extenderme, ¿no? Me gusta ser muy concreto. Alguna vez hablando con mi buen amigo, el doctor Álvaro Bustos, yo le dije que envidiaba que él era columnista del Meridiano de Córdoba y él me dijo, espérese, voy a hacer una llamada, hablo con un amigo y a partir de mañana usted es un columnista semanal. Y entonces yo cogí esa disciplina, escribo todos los días en la madrugada y escribo sobre temas varios. Yo he escrito sobre, por ejemplo, el lenguaje de la cola en los perros. ¿Qué quiere decir esto cuando el perro mueve la cola así? He escrito sobre los Rolling Stones, sobre actividad física, ejercicio y deporte, sobre el primer tema que se me ocurre, sobre varios libros. Yo tengo un club de lectura y entonces algunos libros que discutimos en el club de lectura. Entonces, alguna vez yo, como decía el doctor Ramírez, yo hice una diplomado en narración creativa y la única forma de hacerse escritor es escribiendo. Es como el profesor decía, mire, usted quiere aprender a jugar tenis, pues lo único que tiene que hacer es jugar tenis todos los días. Ahora, probablemente usted nunca va a ser un Federer o un Nadal, pero sí lo puede llegar a hacer bien, porque solamente los virtuosos como García Márquez o Vargas Llosa llegan a niveles así. Pero si uno se ejercita semanalmente, está leyendo, está escribiendo, va soltando la mano y ahí surgió mi inspiración para ser columnista, doctor Luis María. Yo creo que a mí lo que más me interesa es el ensayo. En este momento estoy escribiendo una biografía de uno de los personajes de este libro. Yo siento incapaz, como usted, de escribir poesía. Creo que caería en el mundo de la cursilería el momento en que yo escriba algo de poesía porque sencillamente no me fluye. Lo mío es, me interesa el humor, por ejemplo, el doctor Carlos Rodríguez, por ejemplo, tiene un libro sobre humor estupendo que cuenta las anécdotas de los médicos, lo que comentan los médicos en las salas de cirugía y digamos que esos temas me interesan. Y ahí surgió mi interés por escribir columnas con el ánimo sobre todo de aprender, ¿no?
y yo me destino un día para mis revistas médicas y escribo mi práctica diaria para la medicina, pero creo que es una obligación y sobre todo tener la disciplina de escribir. Yo creo que todos los que se dedican a escribir tienen que tener disciplina. Uno no puede estar escribiendo semanalmente o tiene que hacerlo todos los días. Yo tengo también otros intereses, ¿no? A mí también me interesa mucho pues, el ejercicio físico y el deporte. Soy nadador, nado casi también todos los días, me gusta la motocicleta, me gusta la música, es decir, eh, trato de ser una imitación contemporánea del hombre del Renacimiento, pues a mi manera, digamos, porque creo que ser polifacético me parece que es una cualidad interesante. Yo creo que no basta pues con ejercer una buena medicina, sino que creo que hay otras cosas que son importantes y entre ellas las columnas de opinión y tratar de encontrar uno como su propia voz, no tratar de escribir por agradar a alguien. Si uno le gusta a alguien, pues qué bien, ojalá, mucho, qué bueno que a uno lo lean. Es muy triste que a uno no lo lean o que no le guste, pues porque a nadie, a todos nos gusta que nos retroalimenten, pero uno lo hace más por una necesidad y por una disciplina y porque si quiere llegar a ser un buen escritor, yo siento que soy un escritor en ciernes todavía. Digamos que eso lo lograré con el tiempo, de llegar a escribir mejor y la única forma de hacerlo es hacerlo periódicamente y qué mejor que una columna de opinión. Cuando yo leí el borrador y pues en el libro definitivo pues también aparece que con otro nombre, hay un pequeño cuento. Entonces, en parte, la inquietud que tenía era eso, oiga, esto daría para escribir una novela, pero ya nos ha contado usted cómo es la idea de no escribir cosas largas. En ese entonces apareció en el borrador un cuento que decía La tijera de la discordia. Finalmente se llamó ya en la obra definitiva Un ajuste de cuentas. Parecía interesante el suceso que la inspiró. ¿Qué hay respecto a ese suceso? Porque ese sé que fue en los años 90 y por allá en el Hospital San Ignacio. Sí, sí, bueno, mire, esa historia pasó en la vida real. Yo era residente de ortopedia y estaba en el Hospital San Ignacio y de pronto se abrieron las puertas de urgencias y llegó la policía con un hombre en un sofá. Ese hombre tenía en la cabeza un pegante boxer que le caía así por la cabeza y tenía una tijera que le atravesaba de aquí y le salía por aquí la tijera. Y el hombre hablaba, decía, estaba en el sofá sentadito y decía, quítenme esto de aquí, quítenme esto de aquí. La policía lo depositó en el sofá muy, muy precavidos. Ellos sabían que si lo movían de pronto. Y a mí eso me dejó marcadísimo. Y entonces a ese hombre después lo pasaron a salas de cirugía y le resecaron la tijera. La tijera pasó por la carótida, por el disco intervertebral, respetó la médula espinal. Por hecho, no le pasó nada. Y el tipo después nos contó qué es lo que había pasado. Su esposa lo cogió con otra, cogió con una botella de pegante boxer en la cabeza, le derramó el pegante boxer, por eso llegó así, y le enterró la tijera y se fue. La señora dijo, pues yo lo maté. Y resulta que los vecinos escucharon sus gritos, estaba ebrio además, y la policía lo recogió y entonces yo narro esas vivencias. Ahora, vivencias como esas hemos tenido todos. Si uno se pone a pensar en su medicatura rural, cuántas cosas uno no ve fantásticas, historias increíbles. Lo que ha hecho falta es alguien que las cuente, ¿no? Porque realmente esto es increíble. Lo que dice esto no hay que hacer realismo mágico, sino que son historias realmente que solamente necesitan ser escritas y viéndolo bien, uno puede contar la vida más aburrida de una persona que nunca ha salido de su casa, pero si la cuenta bien, puede volverse una, una crónica o algo verdaderamente fascinante. Dentro de la elaboración del libro, como yo le decía, eh, se volvió tan obsesivo el tema de leer al respecto que mi esposa se empezó a interesar tanto en el tema y hacer tantas correcciones. Yo a ella le debo todas las correcciones idiomáticas y todas las sintaxis y peluquele esto y quítele esto y la búsqueda bibliográfica y todo, digamos, como la parte difícil de un libro, de la edición. Y finalmente fue fantástico. Escribir un libro a cuatro manos no es una cosa, no es de todos los días, ¿no? Fue una muy buena manera de pasar la pandemia. En esta época, además,
mis hijos se fueron del país, mis hijos ya habían salido del colegio, se fueron a estudiar fuera en Europa y entonces yo siempre digo que fue una estupenda manera de aprovechar la pandemia y aprovechar el nido vacío. Entonces, finalmente resultó este libro que está editado por la Universidad del Rosario. Si alguien está interesado en conseguirlo, pues puede escribirme a mí o lo consigue en la librería Lerner o la librería Nacional, en fin. eh, Creo que puede ser un aporte muy importante para los médicos, pero para los no médicos, para interesarse. Alguien me dijo, oiga, yo no sabía que San Lucas era médico, por ejemplo, o yo no sabía que no sé, de la existencia de Baldomero Fernández, o yo no sabía que Michael Crichton, que Jurassic Park era un médico, en fin, entonces, si uno logra despertar esa inquietud y logra que alguien vaya y compre un libro inspirado en este libro, creo que ya cumplió su cometido. Claro. Es decir, cuando yo leí ese cuento, pensé que iba a ser más largo, pero con esa idea que tengo como novelista, me gusta escribir novela. Y no, digo, bueno, aquí hay la posibilidad de la novela y de pronto con mucha acción. Al respecto de la acción, me parece interesante que, porque es que las mías se concentran primordialmente es en aspectos filosóficos. Entonces, algún compañero mío, de pronto ustedes lo conocen, el doctor Pedro Sarmiento, que es de me prologó una novela que se llama Seguiré Viviendo, y que es en la que les comentaba, en la que el protagonista va a morir, pero sabe que seguirá viviendo a través de sus escritos. Y entonces, por algún momento apareció la idea de novelas de acción y que Rosario Tijeras le dije, no, lo mío es que no tiene ninguna acción. Curiosamente me dice Pedro Sarmiento, no, es que la suya es de acción intelectual. Entonces, bueno, quiero pasar a otros aspectos, pero sé que tenemos en nuestra sala a otro columnista del Meridiano. Yo no sé si el doctor Álvaro Bustos quiera contarnos algo, ya que tenemos el placer de tenerlo entre nosotros. ¿Verdad que ya no está? Yo lo vi, en todo caso. Bueno, entonces quisiera invitar a otras personas a participar, también a académicos, colegas de la Academia Nacional de Medicina, del doctor Pedro Pablo Rosselli, mío, del doctor Jorge Felipe Ramírez. Perdón, Había doctor Luis alguien que María, estoy escribió, oyendo. mire, ahí Lo que está pasa Álvaro es que Bustos. estaba un Álvaro, poco, buenas noches, Jorge Felipe. Buenas noches, doctor ¿Cómo Bustos. está el doctor Luis María? Pablo, querido, un Bien, abrazo bien gracias. grande. Hola Estaba en Álvaro. una posición incómoda escuchándolos, pero bueno, por fin puedo comunicarme. He escuchado, los he oído a partir de Avicena, llegué un poquito tarde y estoy obviamente feliz por el desarrollo de la reunión, por la forma una vez más brillante y querida como Pablo pone en escena su obra hasta ahora la más importante. Sí, nosotros tenemos afinidades que pudiéramos decir electivas, Pablo y yo, en el sentido de que tenemos gustos muy semejantes en la literatura, sabemos muy bien lo que ha significado la medicina para nosotros, tomamos la escritura como un aprendizaje continuo, una forma de aprender es la escritura fundamentalmente, y a través de estas afinidades, pues hemos desarrollado una amistad, eh, digamos, muy, muy cálida, muy sincera, muy cordial. Somos muy buenos amigos, pero además tenemos algunas cosas sustancialmente semejantes. La personalidad, en la forma de ver la vida, de ver el mundo, y compartimos ratos y momentos maravillosos. Lo hacemos también con nuestro queridísimo amigo el doctor David Vázquez Aguad, por ejemplo, que es un aficionado, como ustedes saben, a la poesía y que es un gran declamador. A propósito, por supuesto que estamos hablando con un poeta, que es el doctor Luis María, ¿no? En este sentido, pues también habría que incluirlo a él dentro de este grupo de médicos, amigos, que tenemos una clarísima vocación literaria, estética, como la literatura, como una emoción estética, por supuesto. Y eso nos lleva, pues, a cultivar
cultivar muchas cosas en común y a ser razonablemente felices. Un abrazo bien grande y felicitaciones, Pablo, felicitaciones a Jorge Felipe, al doctor Luis María y a todos los amigos que están hoy en la reunión. Gracias, Álvaro. Feliz noche. Creo que el doctor Víctor Otero tiene algún comentario que veo en el chat que quería hacer, agregar algo. Víctor, el dermatólogo. Ahí lo tengo en el chat, dice que quisiera agregar algo. Víctor Otero. Sí, Víctor Otero es un dermatólogo de Montería, amigo y colega en el hospital. Bueno. Él me prometió conectarse a la reunión. Claro, y está con nosotros. Dice, ¿podría agregar algo? Entonces, Sí. pues, ojalá que pueda comunicarse, no tenga problemas de micrófono. Parece que no está comunicado. ¿Cómo dice, doctor Galindo? Parece que el doctor Otero no está comunicado, lo revisé en el Ah, solo listado. dejó el mensaje. Ah, qué pesar. Bueno, de pronto vuelva. Tal vez algún problema de comunicación. El doctor Navarro también ha dejado en el chat sus impresiones. Dice, es una verdadera proeza escribir con tanto detalle y en tan poco espacio. Quería preguntar si en el libro se menciona a un médico muy importante del siglo XIX, el doctor José Félix Merizalde, que escribió sobre los últimos días del general Francisco de Paula Santander. Yo sé del doctor Merizalde por un libro que hay en la Academia Nacional de Medicina, pero no está incluido, no lo tengo incluido en mi lista. Yo, naturalmente, de las cosas que digo del libro es que seguramente se quedaron muchos por fuera, claro. Y entre ellos el doctor Merizalde. Sí, yo sé de él, pero lamentablemente no lo tengo incluido dentro de la lista de los médicos en mi obra. En la obra hay muchas puntadas de cómo hace la vocación literaria, etcétera. Pero no sé, algo más para ampliar, doctor Pablo Rosselli, A sobre el ver, nacimiento de la obra, el nacimiento de su vocación literaria, o cómo ha sido un poco esa trayectoria. a ver, ¿qué más quisiera yo ampliar? Yo, como le decía, me sorprendí de encontrar algunas personas, por ejemplo, que no mencionaba aquí, por ejemplo, el doctor Luis López de Mesa, que también fue un excelso escritor. Él era un hombre absolutamente erudito, tenía unos libros fantásticos, como el libro de los apólogos, Introducción a la Historia Cultural en Colombia, sobre Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo. Tal vez no lo mencioné aquí. Hay como yo les también dije, el doctor Carlos Eduardo Pérez Díaz escribe un libro, él es médico infectólogo, sí, que se llama Crónicas de mi insomnio y que habla de historias ficticias basadas en hechos reales, eh, que realmente es fascinante. Voy a permitirme leer un fragmento de lo que él pone porque realmente da risa, ¿no? Uno de los capítulos que hago yo alusión en el libro es sobre justamente el sentido del humor. Entonces él dice, cuando los médicos no saben qué tiene un paciente, terminan atribuyendo los síntomas a parásitos, lombrices y amibas. Para solucionar este problema formulan antiparasitarios, es decir, purgan al paciente. El paciente más difícil para un médico es el que dice, a mí ya me purgaron. En ese momento el médico se desconcierta. Otra forma que tienen los médicos para salir del problema es formular vitaminas y suplementos nutricionales. Médicos y pacientes son felices formulando o tomando vitaminas. Si lo purgan o formulan vitaminas, huya. Entonces trato de darle con esto un toque un poquito humorístico y no ser tan trascendentales, porque creo que la literatura es tan amplia que no todo tiene que ser de una profundidad y de una trascendencia, sino que hay cosas verdaderamente sencillas que pueden tornarse fascinantes. Si un poquito de mi vocación literaria, yo creo que
pues ahora que tengo más tiempo, cuando uno es residente de ortopedia y cuando tiene que ganarse la vida, pues de pronto tiene menos tiempo para para la literatura y para la reflexión. Sin embargo, creo que el tiempo hay que sacarlo. Es muy sencillo, es ordenarse, llega un momento en la vida en que uno no va a lo que no quiere vivir y no escucha lo que no quiere. Y yo me he desligado un poco de mis labores administrativas como médico. Algún tiempo fue jefe de ortopedia del Instituto Roosevelt, y reconozco que lo mío no es la parte administrativa, lo mío es sobre todo la parte investigativa y literaria. A mí también pasé por muchas investigaciones y he publicado bastante en medicina, y ahora mi interés se ha tornado un poquito en la literatura, y ojalá que algunos colegas y algunos de mis residentes eh, no solo siguieran el ejemplo, sino que se dieran en cuenta la importancia de cultivar otras facetas de la vida. Creo que el doctor Galindo levantó la mano. Sí, doctor Rey, la última parte que yo le había preguntado, que usted no me escuchó, a mí se me ha olvidado. Quería preguntarle, aparte de la cosa política, sabemos que Roy Barreras escribió un libro que se llama Bailando con la muerte. Además de eso, a él le gusta declamar y ha escrito algunas poesías. ¿Usted cree que él se puede considerar un médico escritor? ¿Ha leído Mire, algo? doctor Galindo, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo he tenido el libro del doctor Roy Barreras en la mano, pero le soy franco, no he tenido el valor de abrirlo. A mí a mí le soy franco, yo no, esta naturalmente no es una charla de orden político, pero me parece que, bueno, él se expresa bien, uno lo oye, pero me parece un individuo absolutamente camaleónico, y realmente no le he gastado el tiempo a leerlo. No podría dar una interpretación eh, sobre su obra. Eh, no sé, a mí como político me parece, para serle franco, bastante mediocre, o quizás menos que mediocre. Me imagino, no veo por qué desde el punto de vista literario va a ser mejor. No comparto eso de que un día tener una afiliación, otro día otra afiliación, es decir, me parece incompatible. Muy buena pregunta, yo no he leído su obra. Hay otros médicos, yo creo que el mundo de la medicina no es compatible con la farándula, así como el mundo de la abogacía o como el mundo del sacerdocio, ¿no? Yo creo que es poco serio cuando uno se mete en eso de la farándula como eh, hombre de jet set, como figura política, como que me parece que los hombres sabios y los buenos escritores son de bajo perfil y se mueven en otros ámbitos, y tengo la sensación de que él no lo es. Yo leí con mucha dificultad la obra del Che Guevara, por ejemplo. Yo cuando era adolescente yo admiraba la figura del Che Guevara. Leí sobre la vida de este personaje y realmente cambió 180 grados la idea que yo tenía de ser un hombre revolucionario a ser un asesino, pedófilo. A pesar de eso, leí su obra. Él tiene uno que se llama Diarios de Motocicleta. Yo soy motociclista y viajo mucho en moto, y tiene unos libros revolucionarios. Le soy franco, su obra no me gustó. No, me pareció bastante mediocre. Pero bueno, por lo menos tuve el valor de leerlo. Hay otro escritor muy conocido que ustedes seguramente lo han visto, que se llama Henry Marsh, que tiene un libro que se llama Ante todo, no hacer daño. Él es un escritor británico, es un bestseller, él es neurocirujano. También lo compré y no me gustó. Naturalmente, dentro de este libro hay mucha cosa subjetiva. Eh, no sé si en el auditorio hay alguien que haya leído a Roy Barreras, de pronto me puede decir que de pronto vale la pena, no sé. Sí, por eso yo le decía al comienzo, pues que aparte de la cosa política, yo sé que Roy Barreras es una persona discutible, es criticable ese camaleonismo en la política, estoy de acuerdo No con le usted. escucho bien, doctor Galindo, no sé por qué, su micrófono no está. ¿Ya me oye mejor? Sí, ya. Ah, bueno. Sí, no, yo le decía que yo estoy de acuerdo en su opinión sobre Roy. Eh, es un poquito criticable esa manera como se ha pasado de un partido a otro, pues lo han hecho más de uno. Pero yo simplemente quería solamente la parte literaria, a ver si realmente valía la pena considerarle escritor o no. De pronto
lo que usted dice es correcto. Si una persona se dedica a una actividad camaleónica, como usted dice, pues uno esperaría que no fuera muy bueno lo que escribe, aunque yo entiendo que que Roy Barreras es una persona muy inteligente, muy capaz y de pronto por eso ha logrado llegar hasta donde ha llegado, pero bueno, esa es otra cosa. Simplemente estoy de acuerdo con el comentario suyo, doctor. Lo sé. Ahora, otra cosa, doctor Galindo, muchos de esos que publican libros no los escriben ellos, ¿no? Yo no sé, les soy franco, yo no sé el libro de Petro si él lo escribió él o si, porque hay personas que escriben libros, ¿no? Dice, mira, yo pienso esto, escríbame el libro. Y ahora con la inteligencia artificial, pues mucho más, ¿no? El otro día uno puede hacer un ensayo, venga, escríbame un libro sobre médicos, escritores, y con la inteligencia artificial y va y se lo da a alguien y una editorial, póngamelo bien bonito, ilústrelo y véndase y póngase, no sé, a una figura de la farándula, porque yo también he visto cuando uno ve el prólogo de alguien, no voy a dar nombres, pero una figura de la farándula, uno dice miércoles, como que de pronto no es sí, yo no sé quién escribirá el libro del doctor Roy Barreras, sí, el prólogo, quién será, no sé, pero bueno, estoy opinando sin razón. Yo creo que médico escritor es todo aquel que escribe, eh, y sí puede quitarse médico o escritor, pero de ahí que sea un buen médico escritor, tendría que mirarlo. Ok, Bueno, muchas gracias, doctor. discúlpeme, Pablo y doctor Bautista. En el caso de la obra de Roy Barreras, sería muy interesante que ustedes miraran hacia el poeta Fernando Denis, que de alguna manera lo ha protegido poéticamente. Doctor Rosselli, su libro está muy fresco, pero le cuento que a mí me pasó con una novela que se llama La muerte acecha y que es sobre la vida hospitalaria y mostrar las angustias del trabajo del médico, de los pacientes y toda esa cosa. Y salió y cuando yo comencé a darme cuenta de ciertas cosas que faltaban, le cuento que hice una segunda edición aumentándole todo eso. Entonces decía, su libro está muy fresco, pero pues claro, uno se va dando cuenta, ay, de pronto me faltó tal o cual escritor. ¿Usted ha pensado ya hacer una segunda parte de su obra? Yo lo que he pensado, doctor Luis María, es en dedicarme a la biografía. He estado leyendo, a ver, ¿qué biógrafo hay estupendo? Por ejemplo, Stefan Zweig, que es un hombre fabuloso. Me compré me fui yo no sé si ustedes han ido a las librerías en el centro de Bogotá y les recomiendo una librería que se llama Merlín, que es de libros usados. Y es una maravilla. Cualquier libro, ahí conseguí yo los de Albert Schweitzer, y esos libros que son difíciles de conseguir y me conseguí una colección de las biografías de Stefan Zweig, uno sobre Magallanes y otro sobre María Antonieta, y quiero escribir, no les voy a decir el nombre de la persona, quiero escribir la biografía de un médico colombiano desconocido y que a mí me parece que es un genio porque es que así es la vida, ¿no? La vida en todos los ámbitos. Uno conoce médicos muy mediocres que son mundialmente conocidos y, al contrario, figuras extraordinarias que pasan de puntillas por la vida. ¿Ya? Así pasa con los escritores, ¿no? Hoy en día el mercadeo editorial es una cosa increíble, ¿no? Uno ve obras que, a mi modo de ver, naturalmente, esto es una cosa subjetiva, no son merecedoras de tanto éxito y al mismo tiempo individuos que son tímidos y tal vez con una personalidad eh, no muy extrovertida, eh, eh, digamos que no son tan exitosas. Entonces, este médico que yo le estoy hablando es ese ejemplo, un hombre que calladito por la vida, con una obra estupenda y yo quisiera exaltar su vida. Quisiera exaltar su vida. El nacimiento de un libro es como el nacimiento de un bebé, realmente es como tener un hijo, pero cada proceso es difícil, ¿no? Yo le cambié el título, al principio se llamaba Médicos Escritores, pero entonces después me ocurrió cambiar el título, después incluía a mi esposa, después incluía a Chekhov en la portada, en la contraportada, pues hay otros personajes, cada parte, después la edición, los libros no se venden solos, digamos que este libro, pues uno no tiene, digamos,
la posibilidad de que se lo pongan no sé, en las estanterías de muchas librerías. Entonces, pues hay que divulgarlo un poquito para que la gente lea y hay que aceptar críticas. Naturalmente, alguien me dijo, porque, bueno, algunos en general ha leído bastante bien, me he sentido muy contento, muy satisfecho, pero por ahí hay uno que otro comentario de alguien que me dice que no le gustó. Bueno, perfecto, porque eso es lo que lo motiva a uno. Pero escribir más sobre este tema, yo me gustaría otra cosa, me gusta cambiar. Hay tantas cosas, ¿no? De pronto después de esta biografía, yo no sé, crónicas, no sé, crónicas de, de, de alguna cosa, algo se me ocurrirá, pero ampliar, justamente lo que yo no quiero es tener, yo creo que hoy el mundo es breve, ¿no? La gente, hay gente que no lee algo largo, la gente, digamos que la época de las novelas rusas de Crimen y Castigo, Guerra y Paz, eso ha pasado a la historia, ya la gente prefiere leer cosas cortas. A mí me encanta, por ejemplo, la literatura norteamericana. Truman Capote, por ejemplo, A Sangre Fría, es una novela corta. Hay una novelista que me encanta a mí que se llama Patricia Highsmith, que sus novelas son cortas, ¿no? Yo no sé por qué, y es una cosa muy latinoamericana, ¿no? Las editoriales les gustan los libros gordos, ¿no? Y yo creo que a mí me gusta lo corto. Si alguna vez escribo una novela, debe ser una novela corta. Orlando Mejía Rivera, que yo admiro muchísimo, que lamento que no esté aquí, me hubiera encantado que él estuviera aquí con nosotros. Es el ejemplo de un escritor colombiano muy reconocido del exterior. Él, creo que algunos de sus libros se los ha editado nada menos y nada más que Carmen Balcells, que fue la que le hacía las ediciones de Gabriel García Márquez. Entonces, no, a mí no me gustaría prolongar, me gustaría hacer otra cosa. Ajá, perfecto. Hay, sin embargo, una obra, es extensa. Cuando yo recibí de sus manos ese regalo que fue la obra El médico de Noah Gordon, no pensé que lo acabara tan pronto. Es que son 800 páginas. O sea, va en contra de la brevedad que a usted le gusta. A mí me fascinó. Yo creo que es de las pocas cosas de pronto entonces que usted se ha disfrutado mucho, esa obra de Gordon. Es estupendo, es que él es un escritor, pero buenísimo. Él murió hace poco, hace como unos 3 años. Es más, yo le escribí a él, yo le escribí a Noah Gordon, quería interrogarlo, así como le escribí a varios colegas, escribí a él, bueno, no me contestó, lástima, murió al poco tiempo, pero a mí me encanta él tiene después una saga de La Doctora Cole y tiene otros libros muy buenos, es un estupendo narrador, Noah Gordon, él empezó a estudiar medicina por sus padres que querían que estudiara medicina, pero después le salió la vena artística y fue tan exitoso, él vivía en Boston, el Noah Gordon, pues es de los ejemplos de los escritores que se han vuelto ricos con su obra, ¿no? Noah Gordon, ¿no? Son pocos, ¿no? Casi siempre se relacionan los escritores con individuos más bien con vidas austeras, y los que llegan al estrellato son pocos, eh, y tal vez contados con los dedos de un par de manos, y a veces, a mi modo de ver, inmerecido, ¿no? Porque hay obras que me dicen sobredimensionadas, a mi modo de ver. Bueno, cada cual tiene, así la literatura, a uno les parece bueno una cosa, a otro le parece otro bueno. Yo muchos médicos que leí, pues no me parecieron, no me gustaron y no los incluí en mi obra. Estos, naturalmente, como todo, algo es algo subjetivo, ¿no? No es un diccionario que incluye uno todo. Claro. Se me viene a la cabeza algo. ¿Quién piensa de los concursos literarios? Yo ahora le cuento lo que pienso, pero ¿qué piensa usted de los concursos literarios? Ambas, eso es, todo el mundo cuando hace su carta de presentación le pone uno, bueno, pues ganó el premio Rómulo Gallego, ganó el premio. Yo creo que es como todo en la vida. A veces hay premios inmerecidos, pero son importantísimos para un escritor, ¿no? Para que un escritor eh, llegue lejos, pues muchas veces van detrás de sus premios. Y hay figuras, pues, indiscutibles, que son unos genios y unos monstruos que tienen unos premios merecidísimos, ¿no? Pero fíjense lo que pasa con los Nobel, por ejemplo. Los Nobel de literatura. Por ejemplo, Winston Churchill fue premio Nobel de literatura y uno dice, miércoles, escribió algo sobre la Segunda Guerra Mundial y uno dice,
bueno, de pronto inmerecido, otros pues merecidísimos, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, en fin, hay otros. Yo creo que como todo en la vida hay inmerecidos, creo que son importantes dentro de la hoja de vida de un escritor. Y si uno los tiene, pues mejor, ¿no? Ojalá algún día nos ganemos un premio al ensayo por este libro. Ojalá, sería bueno. Es mejor ser rico que pobre y es mejor ganar a premios y a no ganarlos, pero yo creo que no quieren decir nada. Yo creo que hay escritores de primera línea que no tienen premios y viceversa. Sí, sí, Pablo, yo pienso, sí, Sí, doctor perdón. Ramírez. Luis, yo quiero hacer un comentario sobre la parte de difusión y marketing del libro. Creo que hay que buscar mecanismos que el cuerpo médico tenga la oportunidad de leerlo. Y una de las formas, por ejemplo, mayo, Congreso Nacional de Ortopedia, Cartagena, 1.200 asistentes. Vamos, ahí, hay que hablar previamente con la sociedad y ese libro tiene que estar. Ese libro, el que tenga interés lo mira, lo ojea, lo compra y se llega a un acuerdo con la sociedad que es, oiga, por tantos libros que se vendan le doy tantos para que ustedes lo regalen a, por ejemplo, a los conferencistas de tales áreas, el regalo es ese libro. Pero Claro. eso mismo hay que buscarlo con sociedades científicas. Vale la pena, Pablo, vale la pena. Este Sí, sí, de libro, acuerdo, doctor Ramírez. Eso sería claro, claro, buscarle los mecanismos. claro, claro. Mercadeo. Cierto, De acuerdo. eso. Muy De bueno. hecho, ya la primera edición de 200 ejemplares ya casi se vendieron todos. Salió un tiraje en menos de, me han pasado que 3 meses, 2 meses, 200 ejemplares, pues No es nada. está bien. Digamos que no es un Harry Potter, claro, pero está bien y yo quisiera divulgarlo porque quisiera tener lo que les acabo de mencionar anteriormente, la idea de inculcar eso en humanizar la medicina, mucho, para que creo que eso es mi principal objetivo. Y si lo logro hacer, pues me sentiría muy satisfecho. Así es, estamos completamente de acuerdo y déjame, yo me voy a encargar de eso, Perfecto, doctor Ramírez. Claro que sí. Qué maravilla. por lo menos con la Sociedad de Ortopedia y lo voy a hablar con el presidente, porque es la forma que sepa. Qué mejor que comenzáramos este semillero en ortopedia, con egoísmo, pero es nuestra especialidad. Cierto. Bueno, A propósito, hay yo no sé de médicos ortopedistas que hayan escrito bueno, temas diferentes a la medicina, pero me encantaría que pudiéramos exaltar esto en el ámbito ortopédico, que fuéramos pioneros o algo así, ¿no? Como yo le decía, hay otras especialidades como la ginecología, como la psiquiatría. Creo que los anestesiólogos tienen muy buen tiempo. Hay unos anestesiólogos también escritores que menciono en mi libro. Ellos tienen tiempo para eso, para leer, para escribir. Si yo fuera anestesiólogo, creo que tendría mucho más tiempo de leer porque ellos tienen la posibilidad de leer. que yo Entonces, sepa, en ortopedia, que sepa, que conozca, no ha habido ninguno. Tú eres el único, ¿verdad? Y sí, yo puedo tampoco. decir que conozco mucho de la ortopedia colombiana, de las personas o personajes que han pasado por ahí, pero que yo sepa, pues no. En temas médicos, perfecto, pero en temas no médicos como esto de literatura y Claro, todo, sí, que yo yo sepa, no tampoco. lo hay, no lo hay. Bueno, Luis, yo creo que ya podemos empezar a terminar esta reunión que ha sido muy provechosa y pues el semillero que viene, todo lo que hay de aquí para adelante. Entonces, antes de terminarla, vamos a hacerle un poquitico de publicidad a nuestra reunión número 196, que es para de hoy en 8 días, el 30 de enero. Ustedes saben que esto se llama un grupo cultural y científico de Sesimín. Hoy fue una reunión cultural. La dentro de 8 días, pues va a ser con un contexto científico, pero científico
no para científicos, va a ser para el público en general. Entonces, el doctor Juan Guillermo Barrera, que es el director del área de cirugía vascular de la Fundación Cardioinfantil, de otras cosas te conoce mucho, Pablo, porque trabajan ustedes ¿Cómo allá. no? Lo aprecio Escogimos mucho con a él, mi buen sí, amigo Juan Guillermo. y es pues paisano de Bucaramanga, Juan Guillermo. Va a hablar sobre un tema muy interesante y todo lo que hay detrás y se especula mucho. La cirugía vascular de las varices es una cirugía mayor y el nombre de manos competentes evitan catástrofes. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante y el comentarista va a ser un cirujano vascular también muy, muy importante en nuestro medio, que es el doctor Jorge Hernando Ulloa Hernández. Entonces, todos están invitados y créanme lo que va a ser una reunión muy buena, muy amena y no necesita uno ser médico para poder entender el mensaje que se quiere decir ahí. Yo pienso que con esto, siendo las 7:56, y nuevamente agradeciéndole a Pablo, a Luis María, a todos los que hicieron comentarios, a todos los que estuvieron en esta reunión. Gracias. Y bueno, continuamos con esta labor de divulgar academia y arte, literatura, todo lo que hay de por medio, no solo para médicos, para todas las personas que hacemos parte de este chat. Este chat ya somos 210 personas, un grupo selecto, muy bien seleccionado, los que estamos acá. Entonces, Pablo, por último, ¿qué mensajito final nos Bueno, deja a todos? muchas gracias. Me siento muy honrado de estar en este chat. Créanme que yo todos los días lo consulto, aprendo, miro diferentes puntos de vista. Me parece súper interesante eh, eh, pensar diferente. Yo miro con admiración las personas que piensan diferente y le agradezco muchísimo la oportunidad de haber eh, podido presentar mi libro aquí. Soy un admirador del doctor Luis María Murillo. Admiro su obra, lo mencioné mucho en mi libro, sinceramente, porque creo que es muy valiosa y es digna de exaltar. Y bueno, a todos una feliz noche. Muchísimas gracias por la atención y bueno, hasta la próxima. Gracias a todos, buena noche y nos veremos Buenas noches. día Buenas 30, noches. en 8 días Buenas exactamente. noches. Buenas noches. Gracias, Buenas Alejandro, noches. por el apoyo. Feliz noche para todos. Gracias, Cristina, por toda la parte logística. Funcionó muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.